Ahora sí, buenas tardes. Jueves 14 de marzo, 16:20 horas. Estamos grabando un nuevo episodio del podcast literario aquí hablando de Sapiens. Eh, Harto calorcito. Y volvió Tomás. Estuvo desaparecido los últimos dos ahí, entre que estaba en el sur, estaba haciendo sus cosas, no se Muy presentó. ocupado. Sí, Bienvenido, no me amigo. preocupo. Qué bueno que volviste. Muy laborioso. Demasiado. Sí, pues. Pero bueno, viendo a lo que nos convoca, hoy día, bueno, vamos a estar conversando los dos últimos capítulos que cierran la primera parte del libro, los cuales se llaman Sobrecarga de memoria y No hay justicia en la historia. No sé, pues. El primero básicamente ya se empieza a meter con. Siento que ese capítulo, el relacionado a sobrecarga de memoria, no sentí que me estuviera cuestionando constantemente, sino lo sentí más bien informativo y explicando un poco, contando cómo se fue desarrollando los procesos que llevaron a las antiguas civilizaciones a ir desarrollando métodos de escritura con el fin de poder preservar y generar eh, más que eh, más que preservar la historia, nació más bien como un trámite burocrático para generar datos y después fue derivando ya a sistemas más complejos que permitió el que se pudiera de alguna manera eh, entrar ya a contar y a cosas que me parece son un poco más interesantes que saber si alguien había pagado la cantidad de grano que tenía que pagarle a sus reyes. Claro, claro. Él comenta, bueno, él no, la historia, que con los sumerios, ¿no? Comienza ese primer lenguaje escrito, esa primera escritura incompleta, ¿no? Una escritura Donde parcial era. escritura parcial, Claro, una exacto. escritura parcial. Que en su momento fue muy revolucionario porque sin esa. Es una escritura básicamente de contabilidad inicialmente. ¿Para cuántos? ¿Cuántas hectáreas? ¿Cuántos metros? ¿Cuánto trigo? ¿Cuánta cebada ha entregado? Que era como el sustento de todos los primeros imperios, por decirlo, las primeras civilizaciones. Hasta entonces, las civilizaciones, las civilizaciones, eran con números relativamente pequeños. Y es como que llegaban a un tope que necesitaba ya una organización mayor. Para esa organización mayor que se sostuviera en el tiempo, necesitaban este lenguaje contable, esta escritura contable, que permitía saber con cuánto se tiene y cómo distribuirlo y demás. Sí. Nace como una necesidad, ¿no? Sí. Pero yo diría que finalmente sirve a los imperios, pero inicialmente cuando se comienza a usar, supongo yo que era para llevar la cuenta entre vecinos, ¿no? Es como, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto me debes? Un poco lo que relata el libro ahí es que en realidad todos estos datos nos permiten liberar memoria, ampliar una memoria no solamente en la cabeza, sino tener una memoria externa. Y ese es un gran paso en la humanidad, yo creo, ¿no? Como esa capacidad de ampliar la memoria personal y transformarla en una memoria externa que esté disponible para ser ocupada por cualquiera, digamos, o para fines específicos, en fin. Pero yo creo que nace desde la necesidad de la sobrevivencia, esa necesidad de comer, ¿no? Y de saber
cómo anticipar un poquito el futuro respecto de eso. O sea, los tipos se convierten en agricultores precisamente porque empiezan a ver que a lo mejor si plantando más pueden comer mucho más y tener resuelto el futuro. Entonces, la escritura en ese sentido a mí me llama la atención porque es como un paso intermedio entre la precariedad más básica, la, la suerte de rasquémonos cada uno con sus propias uñas, hacer algunos intercambios, y esos intercambios tenían que quedar de alguna manera grabados en alguna parte, digamos, o sea, tenía que haber un soporte externo. Un registro. Un registro, exactamente. Es interesante el fenómeno. Sí, porque de hecho es muy interesante, fue como la parte que encontré más divertida en ese capítulo, que es cuando dice que ya en algún momento, evidentemente, tienen que nacer de alguna manera los bibliotecarios, gente que sepa cómo funciona esta organización, porque si se empiezan a acumular tablillas de arcilla y hay dos vecinos que se están peleando porque uno dice que le compró el terreno, el otro dice no, te lo arrendé por una cantidad de años, bueno, vamos al archivo, y el tipo que está a cargo del archivo no tenía como puta saber si es que dónde estaba su tablilla de arcilla, entonces pues habla que miles de tablillas. Claro, y que el agua las podría haber dañado, entonces que de ahí hubieron culturas que invirtieron en esta escuela para, digamos, profesionalizar a estos personajes, y sale esto a que no sé si será parte de la imaginación de Harari como un chiste o realmente en algún arqueólogo encontró una tablilla donde estaba este tipo que era: ¿por qué te tomaste la cerveza? Me dieron con la varilla. ¿Por qué hablaste sin preguntar? Dijo el profesor, me dieron con la varilla. Y todo es que le habían pegado todo el día al pobre weón por hacer algo. Sí, yo le creo que él lo recrea de una forma particular, pero sí, yo creo que así fue, que además él dice que seguramente era el nombre de un contable, que no es casualidad, que el primer nombre de la historia registrado en la escritura cuneiforme de estos sumerios fuera el de un contable, sí. Como me habla de la situación que tenemos los seres humanos de controlar, ¿no? La necesidad de controlar lo que pasa en nuestro entorno, como tener un ámbito seguro. Entonces, viene a fortalecer esa necesidad. Disculpa, Manuel, te interrumpí. No, solo iba a comentar que igual a mí me llama la atención, o me llamó la atención leyendo este capítulo, porque en definitiva lo que se hace es una interpretación de los primeros registros que se van encontrando. No se ven como si fuera una continuidad incluso de toda la pintura rupestre, que es este intento de ir registrando, sin un alfabeto particular, sin ¿no? Pero que es como continuidad. Y el punto de vista básicamente es como, siento yo, o tuve la sensación como intentando validar la tesis de que el ser humano se empieza a agrupar y a organizar básicamente por la comercialización. En los capítulos anteriores veíamos también como estos hitos, por ejemplo, las grandes construcciones, aun cuando todavía eran nómades y todo, qué era lo que los inspiraba detrás para poder ejercer tanto desgaste energético para una construcción que no era el lugar donde vivían. Entonces decíamos, no sé si se acuerdan, pero comentábamos esto de qué los habrá inspirado, ¿no? Entonces a mí me pasó leyendo esto que sentía que era como una simplificación, de explicar que en realidad la escritura había surgido por una hueá práctica media comercial. Y creo que detrás hay harto, o debe haber harto más en ese proceso, ya que también hay otros que plantean, por ejemplo, que la escritura surge y que ahí de alguna manera el ser humano también se pega un salto, porque es como darse cuenta que uno pensaba, o que el ser humano pensaba. Porque hasta el minuto en el que surge la escritura, de alguna manera la enseñanza o el enseñarle a otros se hacía de manera práctica. Pero yo te enseño a cómo se saca o se utiliza esta herramienta o cómo se traslada en el hacer. Pero en esta posibilidad de dejarlo impreso
fuera de mí, ¿no? A pesar de que yo no esté, que otro, como decías tú, lo pudiera hacer, creo que también hay un impulso harto más grande que solo el registrar elementos comerciales, ¿no? Entonces, como que me falta esa parte, como que siento que es una simplificación, como lo que nos pasó en el primer capítulo con el fuego, ¿no? Como, se descubrió el fuego ya y nos cambió la cosa y el proceso es harto más largo y harto más interesante. Entonces siento que en este capítulo también es una mirada muy simplista de ver el surgimiento de la escritura que solo fuera para registros. Porque también hablaba de otro tipo de registros que no se lograba interpretar a qué se referían, ¿no? Como que no se ha llegado a descubrir cuál era el sentido. Ahora, Eso diría. él hace la distinción, ¿no? Entre esta escritura, esta protoescritura contable, por decirlo, inicial, y luego lo que, como decía Osvaldo, lo que era una escritura completa, ¿no? Donde ya el ser humano empieza a poder expresar todo, donde ahí ya sí se expresa la poesía, ahí ya sí se expresa los sentimientos, ahí sí se expresa las cosas que mueven a las personas, lo que las emociona, lo que... entonces, no lo sé, puede ser que evidentemente esa necesidad, como tú dices, Manuel, ese impulso, ese algo dentro de uno, del ser humano, de alguna forma de plasmar eso complejo que lleva dentro, allá afuera, claro, probablemente al principio conviven las dos cosas, pero la necesidad a lo mejor más concreta a ver cómo mantenemos este jodido imperio para que no se nos caiga, porque los otros parece que sin esta suerte de lenguaje contable no había forma de sobrevivir. Pero indudablemente que habían esas expresiones que hablaban más de esos intangibles que mueven al ser humano. Otra cosa es que a lo mejor se escribían o se registraban de otra forma, de una forma menos perecedera, no sabemos. Pero después, al poco tiempo, él habla como de unos 500 años después, que ya esta escritura se transforma en escritura completa, sí. Sí, yo insisto, no es por polemizario, tal vez sí, pero me da la sensación de que la carencia fundamental por la que se mueven los seres humanos es igual a la carencia fundamental por la cual se mueven todos los seres vivos, que es primero sobrevivir. Y allí tal vez aparezcan herramientas que sirven para sobrevivir y que posteriormente también se pueden ser utilizadas para otros fines. Y ahí me surge la pregunta, si es que vemos, hoy día parece que ya descubrieron cómo es que surgió la vida en la Tierra, ¿no? Se juntaron unos elementos en ácido graso y, en fin, hay una historia ahí. Entonces digo, desde allí hasta este ser humano, ¿es que la chispa divina viene en cada una de las materias o es que se desarrolla en el ser humano especialmente? Tratando de dar respuesta a lo que dice Manuel, ¿no? Que algo más, no es solamente práctico el surgimiento de la escritura, sino que tiene también otros fines. Entonces digo, ¿dónde aparece este fenómeno? ¿Desde el inicio de la vida? ¿Antes que ella? ¿Después que ella? ¿Está solo en nosotros? ¿Nosotros somos solo aquellos seres que tenemos capacidad de trascender, por ejemplo? De generar un espíritu, es como... Oye, pero hay un punto que me parece interesante que está hojeando ahora, en el cual, que viene después de esto del pobre escribano que le dieron con la varilla todo el día, sobre que de alguna manera pone este ejemplo de
cómo el cerebro asocia de manera libre y que el tema de esta suerte de empezar a generar escritura y una forma de catalogar esta información para evitar justamente eso, digamos. Y él cuenta esta historia de cómo, bueno, me imagino usted mejor que nadie, cómo funciona la cabeza, entonces que eh, al momento de ir a la hipoteca se acordó de la primera casa con la que vivió con su mujer y que eso lo derivó a los anillos de Nibelungo y después estaba tarareando Siegfried porque la cabeza empieza Asociación ahí, libre. asociación libre, entonces, y de hecho alguna vez lo comentaba con Manuel, le decía si le pasaba que cuando yo me pongo a leer el libro, claro, y también mi cabeza funciona de esa manera. Estoy leyendo a Harari y de repente hay un tema que me detona un recuerdo que me hace irme para cualquier lado y después caché que leí 3 párrafos y tengo que retroceder porque hubo 3 párrafos que leí en piloto automático mientras mi cabeza se acordaba de la anécdota. Entonces, ahí también él no entra a profundizar, pero yo creo que es muy interesante y a lo mejor ustedes pueden profundizar más en eso, en cómo la cabeza funciona de esa manera, en asociar libremente en base a recuerdos, digamos, cómo opera conciencia. Digamos. Lo que denomina en psicología de la imagen como los trenes de imágenes, ¿no? Que operan por oposición, contigüidad y contraste. Claro. Pero tiene que ver con la memoria, con la imaginación, Claro. con esa capacidad del ser humano que lo comentábamos, como de esa enorme ampliación temporal que tiene en su psiquismo, ¿no? Claro. Bueno, Y ahora, acá lo que comenta es que como en base a ese lenguaje más técnico, más contable, como que ha ido cambiando también el funcionamiento de la cabeza de los seres humanos, como va cambiando su lenguaje y su forma de comunicarse, adecuándose en esta época más al lenguaje de las computadoras, de la informática, con ese lenguaje más binario, más especializado, más. Sí, bueno, otro elemento que quería comentar complementar con lo que había dicho antes, tiene que ver con que, ¿por qué también me surgía esto de que tengo la sensación de que hay otros elementos, no solo una cosa práctica contable? Porque de alguna manera también esta creación del lenguaje es parte de este proceso que se identifica como diferenciador del ser humano en relación a la otra especie, la capacidad de tener una memoria histórica. Sí. O sea, esto que describe Silo como todo perro es el primer perro, no hay una memoria histórica en esa raza, aunque tiene memoria en su propia vida, ¿no? Pero nosotros vamos desarrollando esta memoria histórica y acumulación. Entonces, de alguna manera, la escritura, siento, viene como una necesaria herramienta para poder ir plasmando esta capacidad que vamos desarrollando de traspaso de información, de memorización, de utilización de ese dato, aun cuando ese dato no lo haya vivido yo en mi etapa vital, sino que viene de un antepasado, ¿no? Es como que se va construyendo una patita para que eso ocurra, ¿no? Finalmente una prótesis, en concreto. Claro, es como una prótesis. Es como un avión, nosotros no podemos volar por nuestros propios medios, pero inventamos aviones. Entonces, de alguna manera yo lo entiendo de esa forma, este proceso, digamos, ¿no? Que tenemos ciertos condicionamientos genéticos, en concreto. O sea, no tenemos capacidad para guardar toda la información. Podemos guardar una cantidad de información y después de ese proceso ya después simplemente empezamos a olvidar o nos cuesta mucho recordar. Entonces, dada esa limitación, yo creo que surge justamente este tema, digamos, de poder utilizar una herramienta que supla aquello que yo no puedo hacer por mis propios medios. Yo lo veo un poco como desde esa perspectiva, no sé ustedes. Sí. Es buena esa mirada, sí. Sí, es muy Yo importante diría, eso además, que el tema de la memoria social es que yo creo que la imaginación juega un rol fundamental, porque siendo muy antiguos, a lo mejor éramos muy animales, pero en algún momento se nos ocurrió
hacer alguna transformación en el medio en el que estábamos y utilizar algunas herramientas, ese proceso de aprendizaje, ese proceso de imaginar cosas futuras o y de tomar riesgos de alguna manera, nos ha permitido desarrollar en el mundo un mundo a nuestra imagen, a nuestra necesidad. Hemos ido transformando el mundo generación a generación, y la gracia es que como las generaciones posteriores nacen dentro de un mundo ya modificado, en realidad cada uno que nace tiene la sensación de que el mundo es y ha sido siempre tal cual lo conoció desde su más tierna infancia. Y no tenemos personalmente, a menos que reflexionemos sobre ello, la sensación de que efectivamente esto es un largo proceso de acumulación histórica, ¿no? Y en ese sentido la escritura nos permite también, ya no solo la escritura, sino que los videos, todo, o sea, todo tipo de lenguaje externo, nos permite guardar esa memoria de esos eventos e incorporarlos mucho más fácilmente a las nuevas generaciones. Ahora, esa herramienta se la estamos entregando a las máquinas, la capacidad de anticipar futuro. Y ahí vamos a tener algunos problemillas. De hecho, los órdenes que eso que están diciendo ustedes respecto de que estamos hablando de la naturaleza del ser humano, que ya no es solo biológica, ya no es solo animal. Y esto es súper importante, porque si no, no se entiende, volviendo a agarrar lo que decía Manuel, esta cosa que nos diferencia un poco de los demás animales, que son siempre el primer animal. Avanza muy lentamente la evolución de cada otra especie, pero lo humano cambia aceleradamente, y eso tiene que ver con esa acumulación histórica que de generación en generación cambia, acumula y traspasa a la nueva generación. Por ejemplo, lo que tú dices, Tomás, esto antes, a principios del siglo XX, la cosa era... los cambios eran bastante más lentos. Hace 500 años los cambios eran mucho más lentos, pero actualmente esos cambios se han acelerado brutalmente. Hoy día cualquiera que... Nosotros, por ejemplo, nacimos antes de que existiera la informática, de que existieran las computadoras, de que existiera... hoy día, y esto ya es recién en los 90 que se empieza a masificar esto, hace 4 días. Y sin embargo, para los chicos nacidos del 90 para acá, del 2000 para acá, es imposible imaginarse un mundo sin esta tecnología informática, ¿no? Digo, y eso solo poniendo un elemento. Asociado a eso, todo el tema del arte, de la ciencia, no solo de la tecnología, la tremenda acumulación. Igual antes, por ejemplo, en los tiempos de la Biblioteca de Alejandría, que se trataba de juntar todo el saber ahí, y casi lo logran, pero hoy día es imposible acumularlo físicamente en un libro de papel. Para eso necesitamos ese salto, que son ese soporte digital. Todas estas prótesis. Todas estas prótesis. Todas estas prótesis son finalmente prótesis que nos permiten salvar como los vacíos que dejó nuestra herencia biológica, ¿no? Porque efectivamente no tenemos capacidad para guardar semejante cantidad, o tal vez sí, pero es que estuvimos entrenándonos durante 60.000 años para memorizar una cantidad de datos ciertas que me iba transmitiendo mi padre o mi madre o la tribu, y que me permitía saber de ciertas plantas, de ciertos árboles, de ciertos animales, de ciertos territorios, de ciertas rutas, ¿no? Y claro, y entonces yo tenía capacidad para memorizar eso, y que eran muchos datos, por cierto, ¿no? Muchísimo. Eran muchísimos datos, pero no para llevar un registro ya de cuando se formaban redes de poblaciones ya más numerosas, ¿no? Eso era imposible. Entonces surge esto como herramienta, pero también surge el orden imaginado que se dieron como prótesis también, porque eso les permitía estructurar las cosas de una cierta forma, que es un poco lo que sigue pasando hoy día, no es muy distinto. El orden social. A propósito de lo que decía José Luis, de esto, de que cada uno que nace cree que el mundo es tal cual ha sido siempre, ¿no? Hay una anécdota muy simpática. Un niño pequeño de unos 6 años le pregunta a la mamá: mamá, ¿es cierto que en la antigüedad las ventanas de los autos se subían con una manilla?
Claro. La antigüedad. Claro, No, y claro, en claro. un tiempo más va a ser, y es cierto que antes los autos los manejaban las personas, en poquito Claro. tiempo más. Qué peligroso, ¿no? Qué Qué peligroso. peligroso que la Ah, gente claro. condujera, claro. Incluso en esa misma lógica que a mí me llamó mucho la atención, porque no hay un salto tan grande así como de padre a hijo o madre a hijo. Hay un video de entre hermanos, una mayor y uno menor, que le van preguntando cómo haría el gesto de, por ejemplo, cómo haría el gesto de llamar por teléfono. Entonces, la más grande hace así y el otro hace así, ¿no? Y es muy curioso porque esa géstica que nos ha permitido comunicarnos históricamente, incluso antes del desarrollo del lenguaje, Va modifica cambiando. como epocalmente, y hoy día el cambio es mucho más grande en Muy, menos tiempo, muy es muy gráfico, acelerado. muy gráfico. Y en dos hermanitos, que no que estamos hablando de Claro, generaciones. Sí, claro. sí. Muy bueno. Claro, Muy bueno. me acordé por eso del vidrio, porque estaba cómo se baja el vidrio de un auto, entonces el mayor hacía así y el otro hacía así. Apretaba el botón, es como. Claro, y se da como por esto. Bueno, pero ahí nos metemos un poco como también en lo que hace de base el segundo capítulo, Sí. ¿no? Sí, No hay justicia en la historia. antes de pasar al segundo, en esto que estaba diciendo Claudio, estaba comentando esto, ¿no? De cómo la escritura nació inicialmente como casi como si fuera la criada de la conciencia humana, decía Harari, pero que cada vez se está convirtiendo en su dueña y señora, entre comillas. En ese sentido decía como que nuestros computadores, nuestros ordenadores tienen dificultades para comprender cómo los humanos hablamos, sentimos y soñamos, así que de manera que enseñamos, vamos enseñando a los humanos a hablar, sentir y soñar en el idioma de los números que los ordenadores, los computadores puedan entender. Eso me llamó también la atención, ese que primero ella es nuestra criada, nuestro apoyo, y ahora casi nos estamos convirtiendo en ese sentido, casi desde la mirada de Harari, como en instrumentos para la máquina, así lo insinúa. Pero eso, pasemos al siguiente capítulo. Dale, dale. No, decía que de alguna manera lo que estábamos comentando ahora está plasmado en lo que plantea en este segundo capítulo que estamos intercambiando, ¿no? ¿Cómo le llama el No nombre? hay justicia No en hay la justicia historia, en la dice. historia. Como estas representaciones o estas ideaciones o imágenes o historias que vamos construyendo y explicamos desde ahí todo, la forma organizativa, la casta, el que eres o no eres, si Cuando no se pertenece o puede no explicar, pertenece. se hace referencia a Dios, cuando no se puede explicar. Claro, claro. Y eso que están diciendo, lo que soy, lo que me define como ser humano, que un poco ustedes lo decían, Tomás también, ¿no? En ese bolón, ¿no? Que se pegaba a Tomás de ir hacia, bueno, ¿qué es esto de la vida? Es la misma la vida de la primera célula, del primer microorganismo, del primer ser la primera plantita, el primer animalito, el primer mamífero, el primer ser humano, ¿será lo mismo? ¿Será distinto? Claro, eso ya empieza a plantearse preguntas sobre la ontología, sobre el ser del ser humano. ¿Es un ser igual que los otros seres animales o es distinto? ¿Qué es lo distinto? ¿Qué nos distingue? Esa es una interesante discusión. Yo digo que las jerarquías siempre han sido un invento de los poderosos para mantenerse en el poder. Claro, pero el Tienen punto la es capacidad de ¿por hacerlo. qué se dieron jerarquías? ¿Por qué se dieron jerarquías? Porque yo probablemente me la explico desde el punto de vista de la estructura fisiológica de cada uno. O sea, es cosa de ver a cualquier mamífero donde efectivamente el que manda es el que tiene más fuerza y el que se impone, digamos. Así debe haber comenzado el tema, ¿no? O sea, como
quién es el más fuerte y ese impone su condición a otro, digamos. Es una cuestión media brutal, pero que la reconozco en los animales y en los seres humanos, digamos. Supongo que habrá sido así. Claro, Comienza pero de esa manera. él justamente relata por ejemplo, claro, en la mayoría de los, por ejemplo, de los animales, el macho suele ser más fuerte. Y, bueno, agarro algunos ejemplos, pero que no por eso son los dominantes en la manada, por decirlo. Y pone el caso de los elefantes, que son las hembras las que la llevan, porque son las que negocian y las que velan por la sobrevivencia de sus De la hijitos. especie, pues, Entonces, claro. que ningún huevón grandote venga aquí a no sé qué, porque lo agarramos entre todos y le damos una paliza. Esta suerte de chimpancés, los bonobono, Bono ¿cómo bono. se llaman? Bono bono, ¿Perdón? creo. Creo que Bonobono, son ¿no? bono bono. Que también tienen una característica matriarcal de las hembras, ¿no? Que son las que coordinan, las que más o menos llevan, y al macho que se sale del No, riel, están las hienas también, que son las madres, pero efectivamente son más grandes que los machos. Las elefantes creo que también son más grandes que el resto, las viejas son inmensas. Los bonobonos no sé cómo, pero digo, puede ser que haya sido, digamos, también el hecho de parir, que genere, digamos, un respeto o alguna cosa así, como para establecer jerarquía. Porque dará el La- cuidado a los demás, puede ser, ¿sí? Puede Ahora, ser. igual, como según otro postulado, en realidad eh, más que la jerarquía es la colaboración la que nos empieza a unificar, ¿no? La necesidad de hacer con otro e incluso en ese ir ampliando cada vez más la cantidad de personas o de homos que se agrupaban. Eh, entonces yo también creo que ahí hay como una explicación desde acá, desde esta mirada, y de ahí me acordaba de una amiga nuestra que hizo este estudio en relación a cómo se pasa, no es el título, no me acuerdo el título del trabajo que hizo, pero de cómo se pasaba de esas culturas matriarcales a los patriarcal, y de alguna manera surgía esta explicación de que es cuando nos damos cuenta de que algo tenemos que ver con la procreación o con el dar vida, que hasta ese minuto se creía que era solo un atributo o poder o virtud de lo femenino, ni siquiera entendido como la mujer propiamente tal, sino lo femenino, y cuando nos damos cuenta que en realidad nosotros aportamos, y ella plantea la especie en crisis porque no hay aumento, considerando lo difícil que era dar a luz en ese tiempo y todo, y nos damos cuenta que nosotros aportamos el 50% de la posibilidad de mantener la especie y de seguir dando vida, y aparece esta alegoría media caricatura de que garrotazo en la cabeza y de la mecha para la cueva, porque si ese crío que tiene ahí es mío, vos te quedáis acá, a mi lado, ¿no? O sea, si vamos a hacer que esta especie sobreviva, y yo también soy responsable de eso, no es solo un atributo tuyo, y cómo me aseguro que sea mío también, ¿no? Entonces, claro, empieza estos sistemas patriarcales en la propuesta que ella hace, con la tesis que plantea, empiezan un poco desde ahí. Eh, pero que es por esta necesidad de ser parte del proceso de sostener a la propia especie, o sea, un poco la conservación como instinto. claro, porque Nuevamente. se supone que inicialmente en las primeras tribus, grupos humanos, desde ya desde el Sapiens, ¿no? Desde el Sapiens se habla dicen los antropólogos, que era una base matriarcal. El hombre seguía siendo el más fuerte, pero no era el que la llevaba. Y cómo eso fue cambiando efectivamente en el Neolítico con la revolución agrícola. Entonces, ahora, lo que está claro es que siempre han habido como jerarquías. En unos tiempos lo llevaban uno, en otros tiempos lo llevan otro,
y siempre hay historias que justifican esas jerarquías, ese es el claro, gran tema. ese es el punto. Siempre hay historias que justifican el que yo esté arriba y claro, ahí es donde lo que dice Tomás o alguno de ustedes aparece eso, de que en algún momento el que tiene el poder arma un relato para validar que él y los que son como él tienen el derecho a estar ahí, los otros son de segunda clase o de tercera, de cuarta o de quinta. Se arma un mito que Un nos sistema de ordena, creencias. sí, nos ordena en clases, en jerarquías de mejor y peor, y se empiezan a justificar las diferencias entre blanco y negro, Los pobres y los ricos y así siguiendo. entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, entre pueblos vecinos. Sí, entre pueblos vecinos. Pues, por ejemplo, uno se va y justificando también una cosmovisión, y claro, para cada cultura le parece ridículo el armado jerárquico que tiene la otra y el mito que tienen los otros, pero mira que son ridículos estos, ¿no? Mira los cuentos que se son muy cuentan. ridículos. Si son muy ridículos, pero todos los que no son como nosotros son ridículos. ¿Qué les pasa? Somos muy ridículos. Claro. Esa creencia es una ridiculez. Claro. Siempre los ridículos son los otros. Sí, claro. Si no estáis seguros, pregúntame a mí. No te preocupes. Pero el tema es ese, es que cada una de las civilizaciones, de las culturas, instala como que eso viene de Dios directamente. Pero ¿qué menos? A ver, ¿cuál es el poder máximo de todo el universo, de todo lo que conocemos? Dios. Bueno, plantean la igualdad como base, ¿no? Y claramente uno ve que eso no ocurre, pero para nada, pues. O sea, basta con ver la declaración de independencia de Estados Unidos nomás, pues. Eso es. Ya, pero incluso si revisamos hoy día mismo, donde el paradigma ha cambiado, no está en el centro Dios, sino o el Dios cambió y hoy el Dios dinero, la historia se repite y siguen las mismas justificaciones. O sea, porque yo tengo lucas, soy distinto, o si no las tengo, soy distinto. O tengo poder simplemente. O sea, basta con ver lo que pasa en Palestina. Claro. Lo brutal cotidiano que yo encuentro es que, claro, podemos reflexionar sobre esto, ¿no? Pero a cada rato me doy cuenta que yo ejerzo esa misma discriminación constantemente cuando observo a cualquiera. Yes. Y lo catalogo inmediatamente en posición social, en belleza, en inteligencia, en la forma de caminar que tiene, entonces está bien. Es decir, automáticamente tenemos como incorporado, metidos dentro del cuerpo, esas creencias fundamentales en las que nacimos, digamos, ¿no? Es como, a pesar de que con la cabeza nos damos cuenta que esto es bien ridículo, que en realidad los seres humanos somos todos iguales, que no hay forma de... O sea, claro, tú te las puedes explicar, pero explicaciones profundas no hay. Aún así, reconozco que me surge el automatismo. Sabemos unos más iguales que otros. Claro, exactamente. Claro. Fíjate ya, para Hammurabi es ese código que armó de justicia, le llamó él, efectivamente fue un avance, fue un gran avance para que los grupos como la esclavitud, que fue un gran avance también. Claro, en parte. Bueno, no para los esclavos, no para los esclavos. No, pero claro, si antes los mataban a todos, pues, no quedaba ni uno. Pero para explicarlo un poco, porque si no se entiende, digo que, como tú dices, Tomás, cuando Hammurabi instala ese código, es útil porque, qué sé yo, si a mi tribu, la tribu de al lado le mataba a uno, íbamos nosotros, venganza, y los matábamos a todos, y ellos nos mataban, al final eran todos muertos, ellos y nosotros, todo era un desastre. Entonces dice, a ver, hay que ordenar esto, hay que ordenar la matanza. Entonces ya está, si te matan a uno, tú matas a uno, ya. Si te sacan un ojo, otro ojo no. Claro, también depende de la jerarquía que tengas. No es lo depende mismo. de quién lo haga, depende de quién lo haga. Pero ya estaba la discriminación. Pero fíjense lo que pasa con eso. El lío es que eso se instala como que eso es justicia. Y hasta el día de hoy, uno ve por la televisión que me ha pasado esto con mi hijo, que me han hecho, y exijo justicia.
No, perdóneme. Usted no está exigiendo justicia, usted está exigiendo venganza. Venganza. Y hay que llamarle a las cosas por su nombre. Lo que hoy día, en gran medida, en nuestro sistema que le llamamos de justicia está basado en la venganza, está basado principalmente en el Código de Hammurabi. Así es. Es decir, que hay que develar este sistema brutal en el que vivimos, este sistema que también tiene que ver con la cosa patriarcal y ocupar la fuerza. Entonces, ese tema, develar que la mayoría de lo que decimos cuando hablamos de justicia, a lo que nos referimos es venganza. Me han matado a mi hijo, yo quiero que lo maten. Me han hecho no sé qué cosa, yo quiero que a él le hagan. No hay espacios Sí, de pero reconciliación, de mediación, de encuentro, de reparación. Todo es bajar el sí, hacha. Sí, dale. Es perfecto. acción-reacción, Sí, acción-reacción. claro. Ahora, a mí Acción, reacción. me surge la pregunta, ¿hay justicia? ¿Dónde está la justicia? Es que yo tengo la sensación, me criaron así como que, claro, existía Dios y Dios era justo, y entonces la justicia como que invade el universo, ¿no? Es como una... ya pagarán, ¿no? O sea, por último, o sea, la justicia opera. Pero resulta que en mitos todavía, Saturno se come a sus hijos, pues. La cantidad de barbaridades que existen en el Primer Testamento. O sea, cuando te vas a pelear con alguien tienes que matarlos a todos, y si están muy cercanos a tu lugar de origen también mátalos, que no quede nadie. O sea, justicia en realidad parece que no existe, Es un invento. ¿No? es un invento, Es un relato, y es un relato como los derechos, humanos. que han establecido lo más poderoso y han hecho leyes con eso para que podamos tener algún cierto grado de De comunidad, convivencia. Civilidad, Convivencia. porque Y efectivamente de todas las leyes, colaboración. Y de constituciones y colaboración. y demás de se han colaboración. hecho para mantener un cierto orden, un cierto... Yo creo que Harari sigue insistiendo en cada uno de los capítulos en esto de que los seres humanos nos distinguimos del resto por nuestra capacidad de imaginación y la capacidad de cooperación o de de colaboración. cooperación. En Así grandes que esos dos Grandes elementos números. siempre En están grandes números. claros. En grandes números. En sí. grandes números Colaboración en grandes y no números. necesariamente con una territorialidad compartida, digamos. Claro. Así es. Ese Bueno, es es el que gran tema. ahora la territorialidad está en las redes. Ha cambiado Claro. la territorialidad. Exacto, exactamente. Se amplió la posibilidad de manera absoluta, Claro. digamos, a todas partes. Sí. A mí todo esto que estamos hablando, lo que me surge es como este tema de que todavía estamos en una prehistoria del ser humano. Toda esta cosa muy violenta, muy de venganza, muy de acción-reacción que decía Osvaldo. Esta cosa con poco mirar por el bien común y tratando al otro como a mí me gustaría que me tratasen. De hecho, los mejores momentos de las civilizaciones ha sido cuando la regla de oro, se ha expresado por algún tiempo. Han sido los momentos, por decir, humanistas que ha habido en las distintas civilizaciones. El humanismo no es solo el Renacimiento europeo. En todas las civilizaciones se puede rastrear que hay esos momentos históricos donde, a pesar de que siempre hay monstruosidades, pero se va avanzando, hay un ciclo, hay una evolución, hay un avance, y siempre aparece esa regla de oro como eje de esa sensibilidad. Y yo creo que estamos en esa posibilidad ahora, de llevar ese relato, construir un relato más posibilitario para todos, incorporar a toda la humanidad dentro de eso. Querer lo mejor para todos, no solo para unos pocos, los que son de mi clase, los que son de mi color, los que son de mi creencia, los que son de mi... Ese es el nuevo mito que yo creo que se está empezando a expresar. Ahora como nos dijeron en otro capítulo, pero eso no lo dice el libro. Tenéis mucha fe. Pero yo encuentro que es Eso no lo interesante ese plantea punto de Harari. vista. No.
A mí me parece refrescante ese punto de vista, bueno, porque todos los otros puntos de vista que uno escucha es más o menos que nos vamos al carajo. Entonces, yo digo, entre creer una cosa o creer otra, mejor creer algo más posibilitario, me parece a mí. Sí, de todas maneras. Ahí Harari al final del capítulo hace una reflexión bien interesante. Dice que la jerarquía, o sea, como síntesis, que las jerarquías son inventos de partida. Y que efectivamente como uno nace en una situación social específica, determinada, uno de niño se traga todo ese armado, pero que si nace en un ambiente en donde es restringido, no se le permite, efectivamente los dones que tiene, las capacidades que tiene, no las va a poder desarrollar nunca si es que no se dan las condiciones sociales adecuadas. Y por otra parte, alguien que no nazca muy dotado, con buena estimulación y con buen ambiente social, efectivamente puede desarrollar capacidades que él no creía que tenía. Eso me abre la posibilidad de la esperanza también, ¿no? Eso a nivel individual, pero como dice José Luis, a nivel colectivo a lo mejor la esperanza todavía está. Es decir, tenemos una capacidad de recrear nuestra sociedad porque lo hemos hecho muchas veces. Imaginarla, y hemos pasado claro. de la brutalidad al pacifismo así como una montaña rusa, pero ¿cómo alisar esa curva, ¿no? ¿Cómo difundir esta idea de que los seres humanos somos los creadores de la realidad que tenemos? ¿Cómo hacerla socialmente un nuevo mito, digamos? Hágase cargo de la construcción social porque usted es importante. Entonces, hasta ahora, claro, echamos el voto, pero el voto entre la Coca-Cola y la Pepsi, digamos, o sea, no hay mucho más. Es como más de lo mismo, siempre se meten en el mismo círculo. Bueno, ahí nos metes en el tema de la libertad, yo creo que lo dejaremos para otro, para que no me reten que me salgo de Perfecto. del tema. Pero, por ejemplo, Harari efectivamente va comentando eso, ¿no? De cómo que todos son mitos, son relatos que nos creamos, todos. Lo que es curioso, y eso me llamó la atención, como al final comenta algo así como que se ha demostrado de manera clara que el sistema patriarcal se ha basado, y dice, en mitos infundados, dice. Pero fíjate, digo, como si los otros fueran más fundados. Algunos tendrán más fundamento que otros. Digo, ¿no? Digo, uno puede hablar de que unos mitos son más posibilitarios que otros en términos de que facilitan el mejor vivir de todos, pero cuando yo meto mi sesgo ahí de que este es infundado y este no, Otro mito. Es otro mito, claro. Digo que también en él aparece eso, el que uno... ¿No es musulmán el Harari? No, es judío él. ¿Es judío? Sí. Bueno, con mayor razón. Digo que ese sesgo que tú comentabas, Tomás, respecto de lo que nos pasa a todos, de que venimos con un paisaje de formación que inevitablemente nos hace interpretar la realidad de cierta forma. Claro, no es que el paisaje de formación esté en la cabeza, lo tenemos en el cuerpo. Pero muchas veces nos cuestionamos esa realidad. Sí. No estamos ahí impávidos frente a eso y diciendo sí. Muchas veces nos cuestionamos eso. Por eso, bueno, igual mirar el fenómeno. Estamos lo que estamos. Mirar el fenómeno que ha ocurrido hoy en estos últimos 5 años, diría yo, por lo menos en nuestro país, ni siquiera 10, de cómo se han ido cayendo y corriendo ciertas creencias que se nos han instalado incluso en un quehacer cotidiano, en una respuesta media mecánica, ¿no? Como con el tema de las minorías, con el tema del feminismo, con el tema del patriarcado, con el tema, ¿no? Que en un corto periodo de tiempo, es cosa de ver cómo ha cambiado, se ha modificado el humor, ¿no? Tanto el humor público de los humoristas o comediantes y las bromas entre... Hay cosas que ya no se aceptan nomás. No, ¿no? Y que antes eran invisibles, ¿no? Se va corriendo porque esa velocidad de los tiempos de los que hablábamos delante operan en toda la franja. Ahora, lo que a mí me parece súper interesante es como la caída en cuenta real de que es una necesidad el creer.
Y que si uno lo entiende así como una necesidad para nuestra especie, el tener ciertas creencias, no te pelea con las creencias, porque al ser necesario, yo no me peleo con respirar, porque es necesario respirar, ¿no? Y sino más bien, estoy respirando adecuadamente, el entorno me está dando el oxígeno que necesito. Son otras las variables que empiezo a medir, a cuestionar o a modificar. No el hecho de creer, porque inevitablemente lo necesitamos. Eso es muy interesante. O sea, eso que decía Osvaldo de cuestionarse, cuestionar sus creencias. Entonces, ver, ya, puesto que para mí es necesario construir un relato, veamos qué relato me ayuda más, a mí y a todos. Esa mirada de incluir al conjunto, a todos, esa es una buena mirada. Entonces, decir, no, es que todas las ideas son malas. Bueno, todas las creencias son malas. La creencia en sí es mala. No debiéramos de tener creencia. Bueno, si tienes lenguaje, tienes creencia, inevitablemente. O sea, eso que está diciendo que no hay que tener creencia es una creencia. Es una creencia. Es una Claro. creencia, exactamente. Así es. En la base es una creencia. Exactamente. Entonces, muy interesante eso de que uno pueda mover y ver y mirar de un lado y de otra, ¿esta creencia me sirve o no me sirve? A mí y a los demás. Y para adelante, no solo coyunturalmente, construir una creencia que sea útil para todos. Voy a abrir la puerta a mi hijo que está tocando, parece que se dejó la llave. ¿Y usted, don Claudio, qué piensa? Voy a ser honesto y no tuve hartas actividades, no terminé de leer el capítulo. Entonces, hay cosas que no sé si son del capítulo o están disgregando para que llegue el hate a decir que no, que Harari no dijo eso. Dale. No, lo que yo me quedo, me llamó harto la atención de lo que alcancé a leer el capítulo era esto de, bueno, el tema, esto de plantear las distintas diferencias sociales, digamos, estos relatos entre los cuales no todos somos iguales, pero lo que más me llamó la atención era esto de que efectivamente había gente, y en ese momento y al día de hoy sigue siendo igual, que la gente que lo justifica, ¿cierto? O sea, el rico es rico porque el weón tiene capacidades, no porque nació no porque nació en esa cuna, digamos. Entonces, está bien que tenga mejores colegios, está bien que lo pase mal, está bien lo que le está pasando, porque él da trabajo. Claro. Entonces, entonces eso me parecía, perdón, José Luis, entonces eso como que me llamaba mucho la atención, digamos, cómo estas historias, que de alguna manera estos relatos que se van creando como para armar una sociedad, no solo de alguna manera oprimen al de abajo, sino que más encima le hacen creer que está bien. Sí. Y es algo que, bueno, yo siento que especialmente en la realidad nuestra, en la realidad chilena, es lo que nos tiene como está, porque la gente, digamos, al que le dicen facho pobre, digamos, de alguna manera, que es como despectivamente se los trata, ellos justifican su miseria y el que lo tiene porque lo merece, porque el pobre es pobre porque quiere. Entonces, eso era lo que más me sorprendía. Y estamos hablando de ¿cuánto? 2000, 2500 años antes de Cristo, o sea, una brutalidad de años y que el relato se mantenga igual. Chucha, no hemos avanzado nada. La esencia del relato. Claro, la esencia del relato. Claro, o sea, es que cambian, es como dicen por ahí, cambian los monos, pero el circo sigue siendo el mismo, digamos. Ya no, ya está bien, no se habla de la esclavitud, digamos, pero existe el ponerse la camiseta, pues. Sí. Sí, ahí por ejemplo, agarrando eso, ¿se acuerdan lo que decía Byung-Chul Han, ¿no? Este coreano alemán o alemán coreano, que decía, antes nos explotaban, ahora nos explotamos a nosotros mismos, ya eso le llamamos autorrealización. Autorrealización.
ya no necesitamos que nos esclavicen, ahora nos esclavizamos nosotros mismos y a eso le llamamos autorrealizarse. Bueno, es cuestión de que le pregunte a la gente si le gustaría realmente dejar de trabajar. Yo hacía un ejercicio con mis alumnos, le decía yo, vamos a imaginarnos que nos ganamos 4.000 millones de pesos, 5.000 millones de pesos, ¿no? Entonces yo les empezaba a preguntar, ¿y qué harían? Entonces, la mayoría seguiría trabajando, la mayoría seguiría trabajando, en vez de, no sé, pues comprar una propiedad, era un ejercicio, era parte de la imaginación, la idea era volarse con el ejercicio, pero muchos se quedaban con el tema de que no dejaría de trabajar. Es que no se pueden volar tampoco, no tienen capacidad, de repente como que se les Porque hace no sé qué. el sistema de creencias te lo impide, no te permite ver eso. Algo Bueno, tiene que ocurrir para que entonces esta persona pueda ver más allá de lo que le permite su sistema de creencias. Y eso aplicado a cualquiera de nosotros. A todo ser humano. Bueno, de hecho, cuando yo fui a Bolivia algunas veces, hace muchos años, cuando mi padre vivía allá, esto de pasar por, no sé si continuará todavía, Tomás viaja más seguido a La Paz, digamos, pero era esto de ir a poblaciones, poblaciones, lugares más bien humildes, donde surgían unas casitas que se veían más lindas que las otras, digamos. Y mi padre decía, no, es que a esta persona le fue bien, digamos. Claro. Es un tipo que de alguna manera con esfuerzo logró hacerse de un título o armar un buen negocio y surgió en la vida, pero no se puede ir al barrio rico porque no lo van a aceptar allá. Entonces sigue en su barrio con sus vecinos, pero tiene una mejor casita, digamos. No sé si seguirá así todavía. Acá el que arregla la casita, ¿qué decimos? Que es narco, pues. El narco. Claro, el sistema de creencias. Bueno, yo comenté, hay dos cosas. Lo que me ha sorprendido, lo que está viviendo nuestro amigo argentino ahora, sobre todo los que defienden a Milei. Es impresionante. Que es bien impresionante, descocante, sobre todo en esta lógica. No, es que ahora sí es de verdad. O sea, porque antes esto de que se subsidiaba todo, de que eso era una mentira, ahora y estamos mal y está bien que estemos mal, porque ahora es la verdad. Claro. Una cosa así. No, bueno, y además porque en 50 años más nuestros hijos, o sea, en 30 años más nuestros hijos sí van a estar bien, aunque hoy día nosotros estemos mal. Claro. Está bien que estemos mal, pero es impresionante, bueno, es una locura. Impresionante. Sí. Oigan, chicos, la conversa se pone interesante, pero ya estamos llegando a la hora, que es lo que tenemos establecido. Así que vamos a dejar hasta acá, así que agradecemos la sintonía. Agradecemos a Tomás que ahí dentro de la oscuridad está por ahí. Y nos veremos, ojalá en 15 días más. Y atento por ahí. Y atento por ahí en nuestras redes, porque como dicen por ahí, se vienen cositas, Manuel, ¿no es cierto? Se vienen cositas. Así que... Sí, supongo, sí, se vienen cositas. Así que será... en las redes, conéctese, hágale suscribir a la cuestión que a nosotros nos ayuda y nos sirve mucho y difunda si le gusta. Solo si le ha pasado bien. Si no, claro, si le gusta. Mándenos a la punta del cerro. Si le gusta, bien. Si no, sea bueno, sea malo. Si no hay buena publicidad, mala publicidad, y publicidad no. Así que dele like y suscríbase, como dice Manuel. Oye, disculpa, antes de irse, que me surgió delante con esto de... Claro, igual nosotros hemos invitado como al análisis del libro, pero lo que, por nuestra también formación y tendencia, lo que nos empieza a pasar es que como base el libro, vamos ampliando en las temáticas. Entonces a lo mejor tenemos que cambiar la bajadita ahí para que se entienda... Reflexiones sobre, esa puede ser buena, claro. Pero eso es parte de la pauta, ¿no? ¿Por qué enterarse? Bueno, eso. Pero olvide lo que dije, entonces. Hicimos pauta en vivo, no hay problema. Ya. Nos vemos. Nos vemos. Chao familia, un gustazo. Chau.